Cancún. Para millones de personas, este lugar significa vacaciones, descanso y libertad. Playas de arena blanca. Hoteles de lujo. Fiestas que duran hasta el amanecer. Cada año, más de 20 millones de turistas llegan buscando lo mismo. Desconectarse. Relajarse. Sentirse seguros. Porque Cancún fue diseñado para eso. Un paraíso controlado. Vigilado. Protegido. Pero hay algo que casi nunca aparece en los folletos. Algo que no verás en las agencias de viaje. Algo que no suele convertirse en noticia internacional. Personas que llegaron y nunca regresaron. Turistas que salieron de su hotel por unos minutos. Trabajadores que terminaron su turno y desaparecieron. Viajeros que abordaron una excursión y jamás volvieron. En algunos casos hubo búsquedas. En otros, silencio. Porque en un destino donde el turismo lo es todo, la reputación también. Y cuando una historia puede asustar a los visitantes, a veces simplemente deja de contarse. Pero los registros existen. Las denuncias existen. Y las familias siguen esperando respuestas. Lo más inquietante no es que estas desapariciones ocurran. Lo inquietante es dónde ocurren. Calles llenas de gente. Zonas vigiladas. Hoteles con cámaras en cada esquina. Lugares donde, en teoría, nada debería pasar. Y sin embargo, pasó. Las tres historias que estás a punto de escuchar no son leyendas. No son creepypastas. No son ficción. Son casos reales. Documentados. Y hasta hoy, sin explicación. 3 personas. 3 momentos distintos. Un mismo lugar. Y una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Cómo desaparece alguien en el paraíso? Si estás viendo esto de noche, quizás quieras encender una luz. Porque después de estas historias, Cancún ya no se verá igual. La caminata de 15 minutos. Daniel Morales tenía 27 años. Era ingeniero, vivía en Monterrey y, según sus amigos, era el tipo de persona que siempre planeaba todo. Organizado. Responsable. Tranquilo. Pero ese viaje a Cancún era especial. Era su cumpleaños. Y por primera vez en años, Daniel había decidido hacer algo diferente. No pensar en el trabajo. No preocuparse por el futuro. Solo disfrutar. Viajó con 2 amigos de la universidad. Se hospedaron en un hotel de la zona hotelera. Vista al mar. Pulseras todo incluido. El plan perfecto. Durante el día estuvieron en la playa. Fotos. Bebidas. Risas. Todo parecía normal. Hasta esa noche. El grupo decidió ir a los clubes de la zona. Era viernes. La avenida estaba llena de turistas, luces de neón y música que se escuchaba desde la calle. Entraron a uno de los lugares más concurridos. Cámaras de seguridad lo registraron todo. Daniel bailando. Daniel riendo. Daniel brindando frente a un pastel improvisado. A la 1:50 de la madrugada, envió un mensaje a su hermana. Todo increíble. Este viaje lo necesitaba. Fue el último mensaje que envió. Alrededor de las 2:40 de la madrugada, Daniel les dijo a sus amigos algo que parecía insignificante. Me voy al hotel caminando. Estoy cansado. El hotel estaba a menos de 1 kilómetro. Una caminata de 10 a 15 minutos. Era una zona turística. Iluminada. Llena de gente. Sus amigos lo vieron salir por la puerta principal del club. Las cámaras exteriores lo captaron caminando solo por la acera. Llevaba su celular en la mano. Parecía tranquilo. Nadie imaginó que esa sería la última vez que lo verían.
Cuando sus amigos despertaron, pensaron que Daniel ya estaría en la habitación. Pero su cama estaba intacta. Su maleta, cerrada. Su pasaporte, en la caja fuerte. Su cartera, en la mesa. Su celular, apagado. Al principio creyeron que tal vez había conocido a alguien. Esperaron. Pero las horas pasaron. Y Daniel no aparecía. Fue entonces cuando reportaron su desaparición. La policía revisó las grabaciones de la zona. En una cámara de la avenida principal, Daniel aparece caminando. Son las 2:47 de la madrugada. Mira su teléfono. Se detiene unos segundos. Luego sigue caminando. En la siguiente cámara, ya no aparece. No hay registros de que haya tomado un taxi. No hay imágenes entrando a otro hotel. No hay videos de alguna pelea o incidente. Simplemente desaparece entre una cámara y otra, como si hubiera salido del mapa. Se revisaron hospitales, centros de detención, registros de accidentes. Nada. Su cuenta bancaria no tuvo movimientos. Su pasaporte nunca fue usado. Su celular jamás volvió a encenderse. La familia viajó a Cancún. Revisaron la ruta caminando ellos mismos. Y algo llamó su atención. Entre el club y el hotel hay varios accesos secundarios. Calles laterales. Zonas oscuras entre edificios. Lugares que no aparecen en las rutas turísticas. Un testigo dijo haber visto a un joven con características similares hablando con alguien junto a un vehículo oscuro. Pero la información nunca pudo confirmarse. Otro dato surgió días después. El teléfono de Daniel registró su última ubicación en un punto que no estaba en la ruta directa al hotel. Estaba a 2 calles de distancia. En una zona con poca iluminación. Después de ese punto, la señal se perdió. Con el paso de las semanas, la investigación perdió fuerza. No había evidencia de crimen. No había cuerpo. No había testigos directos. El caso fue clasificado como desaparición. Pero su familia insiste en algo. Daniel no era impulsivo. No consumía drogas. No tenía conflictos. Y sobre todo, no tenía ninguna razón para alejarse del hotel. Mucho menos sin su dinero. Sin su pasaporte. Sin sus pertenencias. La zona hotelera es uno de los lugares más vigilados de Cancún. Hoteles con seguridad privada. Patrullas constantes. Cámaras en casi cada esquina. Miles de personas caminan por esas calles cada noche. Y aún así, Daniel Morales desapareció en un trayecto de menos de 15 minutos. Sin ruido. Sin testigos claros. Sin rastro. Como si alguien supiera exactamente dónde no estaban mirando. Han pasado años. Su familia sigue viajando a Cancún para colocar carteles. Siguen revisando pistas. Siguen esperando una llamada. Porque mientras no haya respuestas, siempre queda la misma pregunta. ¿Qué pasó en esos minutos, entre una cámara y otra? Y lo más inquietante de todo, es que el caso de Daniel no es el único. Porque en Cancún, hay personas que desaparecen sin dejar rastro. Incluso dentro de los lugares donde trabajan. Y la siguiente historia, comienza dentro de un hotel. Un hotel donde alguien empezó a ver cosas que no debían estar ahí. Las habitaciones que no existían. María López tenía 32 años. Había llegado a Cancún 5 años antes, buscando lo mismo que miles de personas. Trabajo estable. Mejores oportunidades. Una vida tranquila. Consiguió empleo como camarista en un resort todo incluido de la zona hotelera. Su rutina era siempre la misma. Entraba a las 8 de la mañana. Recibía su lista de habitaciones.
y durante horas recorría los pasillos empujando su carrito de limpieza. Camas, toallas, baños, sonrisas rápidas a los huéspedes. Un trabajo pesado, pero estable. Y para María, eso era suficiente. Hasta que algo empezó a cambiar. Todo comenzó con pequeños detalles. Habitaciones marcadas como vacías, que al entrar tenían las camas desordenadas. Toallas húmedas. Vasos usados. Al principio pensó que era un error del sistema. Pero luego ocurrió algo más. Una tarde, al tocar la puerta de una habitación que aparecía como desocupada, alguien respondió desde adentro. Una voz masculina. No servicio. María revisó su lista. Esa habitación no tenía huésped asignado. Lo reportó a supervisión. La respuesta fue simple. Error administrativo. Continúa con tu turno. Pero los errores comenzaron a repetirse. Semanas después, mientras salía por un pasillo interno del personal, María vio a dos hombres entrar por una puerta de servicio. No llevaban uniforme. No llevaban pulsera de huésped. Y no parecían turistas. Uno de ellos la miró fijamente. No dijo nada. Pero esa mirada la incomodó. Esa noche, le comentó a una compañera algo que no solía decir. Aquí hay gente que no debería estar. Un día, su lista incluía una habitación en un piso que normalmente estaba cerrado por mantenimiento. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Desde adentro se escuchaba el televisor. María pensó que tal vez el piso había sido reabierto. Entró. La habitación estaba ocupada. Había maletas, comida, ropa. Pero cuando revisó el sistema interno más tarde, ese piso seguía marcado como fuera de servicio. Y esa habitación no existía en el registro del día. A partir de ese momento, sus compañeros notaron que María estaba más callada, más tensa. Empezó a tomar fotos con su celular de números de habitaciones y de su lista de trabajo. Una compañera recordó que María le dijo algo que nunca había mencionado antes. Si un día no regreso a casa, revisa mi teléfono. También empezó a evitar ciertos pasillos, especialmente los que conectaban con los accesos de servicio del estacionamiento. El 14 de junio de 2020, María llegó a trabajar como siempre. 8 de la mañana. Uniforme impecable. Cabello recogido. Ese día terminó su turno a las 7:05 de la noche. Según el registro, entregó su carrito y firmó su salida. Pero nunca llegó a su casa. Su familia intentó llamarla. Su teléfono estaba apagado. Al día siguiente, fueron al hotel. Sus pertenencias estaban en su casillero. Su bolso. Su identificación. Incluso su uniforme de cambio. Pero su celular no estaba. La familia pidió revisar las grabaciones del personal saliendo del hotel. Las cámaras mostraban a empleados saliendo por la puerta principal. Pero en el horario en el que María debió salir, había un vacío de grabación. Según el hotel, el sistema tuvo una falla técnica. También solicitaron las grabaciones de los pasillos donde ella trabajó ese día. Algunas estaban disponibles. Otras, ya no existían. Habían sido sobrescritas. Días después, un compañero del área de mantenimiento comentó algo fuera de registro. Esa misma tarde, 3 habitaciones del hotel aparecieron ocupadas internamente, pero sin nombre de huésped asignado. Y lo más extraño, 2 de esas habitaciones estaban en el mismo piso donde María había trabajado por última vez. La investigación clasificó el caso como desaparición voluntaria. No había señales de violencia. No había testigos directos. No había evidencia de que hubiera ocurrido algo dentro del hotel. Pero su familia insiste en algo. María no tenía deudas.
No tenía conflictos. No tenía planes de irse. Y días antes había dicho una frase que ahora suena diferente. Aquí pasan cosas que los huéspedes no ven. Con el tiempo, el caso dejó de aparecer en reportes. El hotel continuó operando. Turistas entrando. Turistas saliendo. Habitaciones llenas. Pero para su familia, la pregunta sigue siendo la misma. Si María salió del hotel, ¿por qué no hay una sola imagen de ella haciéndolo? Y si no salió, entonces, ¿qué pasó dentro? Pero lo más inquietante es que no todas las desapariciones en Cancún ocurren en tierra. Porque la siguiente historia no ocurrió en un hotel ni en una calle. Ocurrió en el mar. Y cuando encontraron la embarcación, todo estaba en su lugar. Excepto las personas. La lancha que regresó sola. Thomas Berger tenía 41 años. Era ingeniero alemán, metódico, tranquilo y amante del mar. Había viajado a Cancún con su esposa, Anna, para celebrar su aniversario número 10. No buscaban fiestas. No buscaban vida nocturna. Querían algo simple. Descansar. Desconectarse. Y pasar tiempo juntos. Durante los primeros días, todo fue perfecto. Playa por la mañana. Restaurante por la tarde. Caminatas al atardecer. Hasta que, en el tercer día, decidieron hacer algo diferente. Una excursión privada en lancha hacia Isla Mujeres. El tour no fue contratado en el hotel. Lo encontraron en un folleto cerca del muelle. Era más económico. Más privado. Y ofrecía algo que les gustó. Un recorrido sin otros turistas. El capitán se presentó como Luis. Un hombre de unos 40 años. Amable. Seguro. Con experiencia, según dijo. La salida fue programada para las 9 de la mañana. A las 9:12, cámaras del muelle captaron a la pareja abordando la lancha. Thomas llevaba una mochila pequeña. Anna sostenía una cámara. Ambos parecían tranquilos. El mar estaba en calma. Sin tormentas. Sin alertas meteorológicas. La lancha salió rumbo al norte. Ese fue el último registro de ellos. El recorrido debía durar 4 horas. Pero a las 2 de la tarde, el muelle notó que la embarcación no había regresado. Intentaron contactar al capitán. Sin respuesta. Al principio pensaron que el tour se había extendido. Pero al caer la tarde, el hotel reportó que la pareja tampoco había regresado. Fue entonces cuando se activó la búsqueda. 2 días después, una embarcación de pesca encontró la lancha a la deriva. A unos 18 kilómetros de la costa. Cuando las autoridades la inspeccionaron, encontraron algo extraño. Todo estaba en su lugar. Las mochilas. Las toallas. La cámara. Las gafas de sol. Los chalecos salvavidas, intactos. No había señales de lucha. No había daños en la estructura. El motor estaba apagado. Y el tanque de combustible, casi lleno. Si hubiera ocurrido un accidente, ¿por qué nadie usó los chalecos? Si el motor falló, ¿por qué el tanque estaba lleno? Y lo más inquietante, el interruptor del motor estaba en posición manual. Alguien lo apagó. Las corrientes marinas fueron analizadas. No había condiciones que explicaran una caída accidental de los 3 ocupantes. No hubo reportes de tormentas. No hubo llamadas de emergencia. La radio de la lancha estaba encendida. Pero nunca fue utilizada. Las autoridades intentaron localizar al capitán. Pero descubrieron algo inesperado. El nombre Luis no coincidía con ningún operador registrado en el muelle. La empresa del folleto no existía oficialmente. La cámara de Anna fue revisada.
Las últimas fotos mostraban el recorrido con normalidad. El mar tranquilo. Sonrisas. Cielo despejado. Pero el último archivo llamó la atención. No era una foto. Era un video de apenas 3 segundos. La imagen temblaba. Se escuchaba el sonido del motor apagándose. Y una voz masculina que no parecía ser la del capitán. Después, silencio. El archivo estaba incompleto. Algunos investigadores sugirieron un posible abordaje por otra embarcación. Otros hablaron de un secuestro. Pero no había testigos. No había radar que detectara otra lancha cercana. No había señales de violencia. Y sin cuerpos, no había forma de confirmar nada. Cuando la lancha fue encontrada, había algo más. El GPS seguía encendido. Marcaba la ruta completa del recorrido. Pero había una pausa. Un punto donde la embarcación permaneció inmóvil durante 27 minutos. En mar abierto. Lejos de cualquier ruta turística. Después de ese tiempo, la lancha volvió a moverse sola. A la deriva. Con el motor apagado. Con el tiempo, la búsqueda oficial terminó. El caso fue clasificado como desaparición en el mar. Pero para la familia de Thomas y Anna, hay preguntas que siguen sin respuesta. Si hubo un accidente, ¿por qué no hay restos? Si alguien los abordó, ¿por qué no hay señales? ¿Y si el capitán era real, por qué nunca apareció? El mar frente a Cancún recibe miles de embarcaciones cada día. Tours. Paseos. Excursiones privadas. La mayoría regresan sin problemas. Pero en 2022, una lancha regresó sola. Con todo en su lugar. Excepto las personas. 3 historias. 3 momentos distintos. 3 personas que nunca se conocieron. Daniel salió a caminar unos minutos. Y nunca llegó a su hotel. María terminó su turno, pero nadie la vio salir. Thomas y Anna abordaron una lancha en un mar tranquilo, y la embarcación regresó sin ellos. Lugares diferentes. Situaciones distintas. Pero todos desaparecieron en el mismo lugar. Cancún. Un destino que para millones de personas representa descanso, seguridad y felicidad. Y la realidad es que, para la gran mayoría, así es. La mayoría de los viajes terminan bien. La mayoría de las historias no tienen un final oscuro. Pero esta sí. Y lo más inquietante no es solo lo que pasó. Es lo que no sabemos. No hay explicaciones claras. No hay responsables. No hay respuestas. Solo familias esperando. Y preguntas que siguen abiertas. Porque cuando alguien desaparece en medio de una ciudad llena de cámaras, en un hotel lleno de empleados o en una zona turística vigilada, la pregunta no es solo qué pasó. La verdadera pregunta es: ¿cómo pudo pasar sin que nadie lo viera? Tal vez estos casos son excepciones. Tal vez fueron coincidencias. O tal vez, simplemente no todas las historias llegan a contarse. Porque en lugares donde el turismo lo es todo, la reputación también importa. Y a veces, el silencio es más conveniente que las respuestas. La próxima vez que viajes, presta atención. A quien te rodea. A quien confías. Y a esas pequeñas situaciones que parecen normales, pero no lo son. Porque a veces, los lugares que parecen un paraíso durante el día, pueden ocultar historias que nadie quiere contar. Si este video te dejó pensando, es porque estas historias son reales. Y hay muchas más. Casos que no salen en las noticias. Personas que desaparecieron y de las que nadie volvió a hablar. Este canal existe para eso. Para contar las historias que otros prefieren ocultar. Así que antes de irte, suscríbete ahora.
porque cada día publicamos historias reales, desapariciones y misterios sin resolver. Y si no estás suscrito, es muy probable que el próximo video no vuelva a aparecer en tu feed. Y quiero que me digas algo en los comentarios. ¿Viajarías solo a Cancún después de escuchar estas historias? Porque la mayoría de las personas cree que a ellas nunca les pasará. Hasta que un día, su historia es la que alguien más está contando.